Pero si pudiéramos acuñar esa frase y traerla en esta mañana al tema principal de la prédica, pudiéramos decir que la iglesia sufre un fenómeno de cristal en ella misma. Y cuando hablamos de cristal, estamos hablando de debilidad que presenta las iglesias. Y perdone que utilice la frase en plural, las iglesias, debido a que es un fenómeno que al menos por donde este servidor ha pasado, ha visto. Y es la escasez de la oración. Como nunca la iglesia, las iglesias han dejado de creer en la oración. Como nunca las iglesias han dejado de orar. Es un fenómeno real que usted pase un martes, un miércoles y maneje alrededor de Charlotte y los días de servicio de oración sean los días donde menos carros hay en los parqueaderos, menos personas orando, menos hermanos orando, menos poder de Dios. La Biblia relaciona la oración con el carácter. Cualquier persona que rehúse orar está rehusando que el carácter de Dios, por medio del poder de su Santo Espíritu, se grave, sea a cincelazos formado en el corazón de la persona. Negar la oración de hoy es negar el confiar en el Señor. Y hay cosas que me llaman la atención. Como nunca los pastores, escúchelo, buscan escuchar el consejo de los miembros de una iglesia para mirar cómo avivar un culto de oración. Y es extraño. Es extraño porque hay gente que viene a un culto de oración y lo primero que dice es: no siento al Señor. Qué culto tan apático, qué culto tan silencioso, qué culto tan mecánico, qué culto tan raro. Y eso me llama la atención porque parece ser que venimos más bien a que Dios nos acaricie en vez de venir a buscar la presencia del Señor. Como anécdota, hace poco alguien me llamó por teléfono, no es de la iglesia, venía por primera vez a la iglesia. Hacía años lo habían deportado de este país y había decidido entrar de nuevo. En su país dejó esposa y dejó hijos y dejó deudas. Y vino aquí y me llamó y me dijo: pastor, quiero congregarme. ¿Cuándo son los cultos principales de su iglesia? Le dije el horario. Me dijo: pastor, no tengo transporte, me recoge, lo recojo. Y en el camino me dijo: pastor, visité otra congregación y le cuento que estando allí no sentí nada. Y en el pensamiento mío dije: ¿y ahora qué va a sentir en esta? Cuando venga aquí y empiecen a calificar el contenido de una oración. Y pensé dentro de mí: ¿no debiera la necesidad más grande que tiene ese hombre al haber dejado una esposa en su país, deudas en su país, hijos en su país, no debiera la necesidad más grande de ese hombre buscar a Dios para que Dios le hable y lo guíe por sendas de justicia por amor de su nombre? La realidad es que sí. Pero parece ser que buscamos lo nuestro propio. No hay culto que nos satisfaga. Calificamos los cultos y decimos: Dios no está aquí. Cuando la Biblia dice que donde se reúnen dos o tres en su nombre, está Él en medio de nosotros. La realidad es que su palabra trasciende por encima de lo que sentimos. Lo que sentimos, lo que sentimos. La vida cristiana no se maneja por lo que sentimos. Usted hoy sintió no venir a la iglesia, pero no sintió dejar de comer. Usted hoy sintió poner en duda al Señor,
pero no sintió dejar de ir o pensar que mañana tiene que trabajar. Qué tan raro que los sentires de una persona tienen que ver más con alimentar su carne que con alimentar su espíritu. Y Jesús dijo, oren sin cesar. A la verdad, el cuerpo, la carne, no quiere, pero el espíritu está dispuesto. ¿Está tu espíritu dispuesto? ¿Está tu espíritu con ganas de buscar al Señor? Porque si tu espíritu no tiene ganas, quiere decir que tu carne controla tu espíritu. Y si tu carne controla tu espíritu, manifiestas son las obras de la carne: fornicación, adulterio, mentiras, robo, disensiones, divisiones. El título de la prédica de hoy es el precio de la falta de oración. Pagamos un precio muy alto. Dentro del precio que pagamos es dejar que Dios obre nuestra vida. Dentro del precio que pagamos es dejar de recibir la paz de Dios. Dentro del precio que pagamos es sencillamente alejarnos de Dios, porque la oración es comunión con Dios, relación con Dios. Quien no ora no tiene relación con Dios. Quien no ora toma decisiones en su carne y no le da la oportunidad a Dios de intervenir en su vida. ¿Cómo está tu vida de oración? Aún permíteme ir más allá. ¿Cómo está la oración de matrimonio, de pareja? ¿La tienes? ¿Conoces la parte bíblica que dice, si dos de vosotros se juntaren creyendo en oración, vuestro Padre que está en los cielos concedería esa oración? ¿De qué te estás perdiendo? ¿Hemos dejado de ser inteligentes? ¿Hemos dejado de creerle al Señor? Me llama la atención porque el versículo inicial de esta prédica habla de un hombre que en su tiempo pudo cumplir o cumplió tres funciones: rey, sacerdote y juez. Pero algo que le preocupaba a este hombre era dejar de interceder por los suyos. Primera de Samuel, capítulo 12. Versos 23 al 25. El precio de la falta de oración. Wow. Mire lo que nos dice la escritura en esta mañana, hablando de Samuel, como rey, como profeta, como juez. Léalo conmigo a la voz de tres. 1, 2 y 3. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Hijos, están desanimaditos, destemplados. La pastora está haciendo unos frijoles ahorita con aguacate. Lo único que le falta es chorizo para hacer una bandeja paisa. Yo le prometo que esa bandeja junto con esta palabra lo va a llenar. Léame con fuerza. 1, 2 y 3. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Siga leyendo. Solamente temed a Jehová. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey. Versículo primero que leímos, por favor. 22, 23. Mire lo que dice el profeta Samuel. Así que lejos, óigalo, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová. Y ahora viene, señala el hecho de cómo se peca contra Jehová
Y él lo dice de esta manera: cesando de rogar por vosotros. Pecamos contra Dios cuando no rogamos por nuestros hijos. Pecamos contra Dios cuando no rogamos por nuestros vecinos. Pecamos contra Dios cuando no rogamos por hermanos en la fe que no conocemos, que están en otro lugar del mundo, teniendo las mismas batallas que nosotros tenemos. Cristianos de oración de cristal. Somos tan someros. Hay veces nos volvemos tan simples porque este país todo nos lo ofrece. Es increíble ver que aquí en este país hay comida por doquier. Usted visita a un hermano, se viene bendecido. Usted necesita comida, va a un banco de comida. Hay bendición por todos los lados. Y parece ser que la bendición que abunda hace cesar las oraciones que necesitamos por aquellos que hoy no tienen paz, por aquellos que hoy no tienen a Cristo, por aquellos que hoy viven en medio de la guerra, por aquellos que hoy sufren a causa de la injusticia. Samuel dice: peco yo contra Dios cuando dejo de rogar por ustedes. ¿Cómo está tu oración como madre? ¿Cómo está tu oración como esposa? ¿Cómo está tu oración como padre? ¿Cómo está tu oración como miembro de esta iglesia? Porque al igual, cuando un miércoles se abre esa puerta para un culto de oración, muchos son los llamados, pero pocos son los que vienen. Y no lo digo porque me sienta dolido, no, yo me siento bendecido, porque esa puerta se abre para la oración, porque yo vengo directamente a rogar por ustedes, vengo directamente a rogar por mí y por los míos, y le vengo a decir algo: vengo directamente a buscar a aquel que puede responder en medio de la aflicción, aquel que se adelanta al problema, aquel que es poderoso, aquel que diseñó la oración para reconocer su grandeza y yo mi bajeza. Yo no sé si usted lo entiende, pero vengo a decirle en esta mañana que si usted no está orando y no está buscando al Señor, entonces usted va a pagar un precio por la falta de oración. Pastor, yo oro en mi casa, lo felicito, siga así. Pero ¿cómo podemos olvidar lo que en Hechos capítulo 2, cuando se juntaron los 120 a orar, a buscar el rostro, dice la Biblia que allí nació la iglesia? Por primera vez la gloria de Dios descendió sobre la iglesia. 120 reunidos, 120 carbones encendidos, rogando, buscando, y la gloria de Dios descendió sobre ellos. Está bien que ores en casa, pero una iglesia que quiere avivamiento debe de orar de forma colectiva. Una iglesia que pretende que Dios haga cosas grandes debe de orar de forma colectiva. ¿Cómo olvidar cuando Salomón, inaugurando el templo, juntó todos los israelitas? Todos los israelitas. Y dice la Biblia que la gloria de Dios era tan grande que nubes o una nube descendía y no se podían ver los unos a los otros porque la gloria de Dios estaba allí en medio nuestro. Aquí todavía no hay gloria, porque usted viene a la iglesia y está pensando en aquel cómo vino vestido, o que al pastor le hace falta la corbata y no se la pone. Usted no hace sino de ver lo que hay en la vida de los demás y no entiende que cuando viene a buscar el rostro del Señor tiene que suceder una gloria inmarcesible dentro de su corazón. Cambiamos la oración por la crítica, cambiamos la oración por la burla, cambiamos la oración por el comentario pesado, cambiamos la oración por quien hizo y por quien no hizo, y no venimos a entender
que tenemos que tener una relación personal con aquel que hizo los cielos y la tierra. Ora en su casa, pero haga que la iglesia del Señor se junte para que sucedan cosas maravillosas. Como nunca pedimos oración, y es bueno que lo haga. Pastor, ore por esto y ore por aquello. Es bueno que lo haga. Pero ¿dónde está tu compromiso? ¿Dónde está tu entrega? Y si no hay compromiso, hay facilidad. Y cuando hay facilidad es porque las corrientes de este mundo te sacan de la presencia del Señor. No améis al mundo ni las cosas de este mundo, porque si alguien ama al mundo y las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Y eso nos lleva en esta mañana a entender varias promesas del Señor. Por ejemplo, el Salmo 5, no sé si usted lo ha leído, dice de esta manera: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová. De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El Salmo 145 dice: cercano está el Señor a todos los que lo invocan. Y Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Quiere decir que la oración se hizo para santificar mi vida, para santificarla. ¿Por qué no dejas el hábito que se fecunda y se fecunda y se fecunda en tu corazón? Porque te falta oración. ¿Por qué no ves a Dios trabajar? Porque te falta oración. ¿Por qué no ves la gloria en la vida de tu familia? Te falta oración. Y yo vengo hoy a retarlos. ¿Y sabe por qué vengo a retarlos? Porque a mí la oración de la pastora me inspira. Sí, de esa mujer imperfecta, que hoy tiene olor a frijoles y aguacate. Y yo les decía hace poco que había sucedido algo maravilloso en la vida de uno de sus dos hermanos masculinos. Un hombre adicto a cosas tremendas. Y un día Dios le habló directamente. Y hasta el día de hoy marcha con el Señor. Ahí va para el retiro espiritual. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Que me perdone la pastora, pero tiene otro hermano que va desde Chile para el retiro espiritual. Un hermano perdido en el pecado. Algún día yo se los contará. No quisiera dañarle esa sorpresa. Muchas de aquí en el grupo de apoyo de mujeres saben que vive ese muchacho. Y un día se levantó ese muchacho y le mandó un mensaje y le dijo: mami, no sé qué me está pasando, pero necesito encontrarme con Dios. Yo he visto a esa mujer de madrugada llorando por su familia, orando. Le ha sacado una palabra a Dios, ella se la sacó. Sácasela tú. Sácasela tú. Le ha sacado una palabra a Dios. ¿Sabes qué sacarle una palabra a Dios? Pedro se la sacó. Pedro le dijo: si eres tú, di la palabra y caminaré hacia ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy, ven, no temas. Yo soy, ven, no temas. Y para que avancemos y no nos quememos en esta mañana, analicemos el primer punto. El primer punto dice: hagamos una oración diferente. ¿Cuál es el primer punto? ¿Y cómo se llama la prédica? Hagamos una oración diferente. Y la Biblia nos enseña a hacer una oración diferente. Nuestro punto de partida, Cristo. Nuestro mayor ejemplo, Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
Las iglesias estarían llenas si todo el mundo pudiera poner sus ojos en Cristo. Pero no los ponen. Y la Biblia nos habla aquí de algo especial. ¿Has llegado a estar preso? ¿Has llegado a estar en una mazmorra? La Biblia nos habla aquí de algo tremendo. De gente que un día hizo una oración diferente. ¿Cuál es tu oración? Señor, dame. ¿Cuál es tu oración? Señor, saca a mi hijo de allí. ¿Cuál es tu oración? Señor, cambia a mi esposo. Pero allí se desarrolló de una forma tremenda, con entendimiento, una oración diferente. Y esa oración diferente hizo que algo glorioso pasara. ¿Usted lo quisiera conocer? Ah, no. Vamos a despedir el culto. Hagamos una oración diferente. Y está basado en el libro de Hechos, capítulo 4. Y antes de colocar la cita, permítame hablarle un poquito de la historia de este capítulo 4. ¿Cuántos saben que antes del 4 está el 3? En el capítulo 3 se nos habla de que Pedro y Juan iban al templo a orar. ¿Iban a qué? A Pedro y a Juan no se les pasaba por la cabeza que en el camino iba a suceder un milagro. Esta historia se ha plasmado tanto en mi corazón que cada que yo vengo al culto de oración, yo vengo pensando que un milagro va a suceder. No sé cuál, pero vengo pensando, Señor, un milagro va a acontecer. Y yo me imagino que Pedro y Juan no esperaban que un milagro sucediera. Y cuando llegaron al templo se encontraron con un hombre que tenía 40 años. ¿Cuántos? 40. Postrado, cojo de nacimiento, pidiendo limosna. Y cuando vieron a Pedro y a Juan, el limosnero le dijo a él, a Pedro, regálame una moneda. ¿Usted sabe cuántos limosneros hay afuera? Limosneros por causa del pecado. Limosneros por causa de la injusticia social, que hoy le están pidiendo a usted una moneda, y esa moneda se llama la moneda del evangelio, de las buenas noticias, y usted se rehúsa a darla. Usted todavía no gana a alguien para Cristo. Usted todavía trabaja por llenar sus arcas, llámelas espirituales, o llámelas físicas, o llámelas sentimentales. Le pidieron una moneda y Pedro, mirando primero al cielo, entendiendo que es primero el reino de los cielos, le dijo, no tengo ni oro, no tengo ni plata, pero lo que tengo, oiga, lo que tengo, te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Y ustedes qué creen que pasó? Se levantó un cojo que llevaba 40 años pidiendo limosna. Y dice que se le fortalecieron los pies y brincó y caminó. ¿Qué tienes para dar? Porque tal vez estás lleno de malas noticias. Porque tal vez estás lleno de discordias. O porque tal vez estás lleno de prejuicios. ¿Qué tienes para dar? Porque tendrías mucho para dar si Dios te llenara y Dios te saciara. Pero como no te sacia Dios y no te llena de Dios, entonces lo que das es cargas, lo que das son quejas, lo que produce son divisiones. Dice la Biblia que este hombre caminó. No tengo plata ni oro, lo que tengo te lo doy. Déjeme decirle, quien tiene a Cristo tiene mucho para dar. Quien tiene a Cristo tiene la vida. Por eso nosotros los creyentes no desperdiciamos oportunidad para hablar de Cristo. En estos días nos invitaron a orar por una casa donde estaban sucediendo cosas raras y extrañas. Y habían 3 personas y allí aprovechamos para hablar de Cristo, no del diablo. Ese ya está vencido. Ese no tiene poder sobre el creyente.
Hablamos de Cristo y del Señor, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Tiene la vida. La vida de Dios está en él. Y no lo digo por picámela, lo digo por animarlo para que usted lo haga. ¿Conoce su vecino que usted tiene a Cristo? ¿O conoce su vecino que usted tiene al diablo? ¿Conoce su esposa que usted tiene a Cristo? ¿O conoce su esposa que usted tiene al diablo? Esto es pesadito. El trasfondo de este punto que vamos a ver nos habla acerca de que Pedro y Juan subieron a orar, a buscar el rostro del Señor. Sin carro, con unas sandalias. Yo cierro mis ojos y puedo ver las uñas de Pedro. Estilo ganso, que al andar las piedritas se metían dentro de las uñas. Yo cierro mis ojos y veo pies tan fuertes al mismo tiempo, pero tan curtidos y tan cortados por el tiempo, a orar. ¡Qué alegría cuando allí se parquean carros! 2021, 2022, 2015. Tenis, estrenando tenis. Y Dios nos ha dado todo para que vengamos a orar. Quiere decir que en el día de la ausencia de todo, estaremos aquí. Que en el día de la pérdida de un hijo estaremos aquí. Que en el día de la pérdida de un matrimonio estaremos aquí. Porque la abundancia nos hace daño. Porque es más difícil ser fiel a Dios en la abundancia que en la escasez. Tremendo. Pero ahí está nuestro querido Pedro y Juan. Y cuando sucedió ese milagro, ¿sabe qué fue lo primero que sucedió? Para la cárcel. Pedro y Juan para la cárcel. ¿Le ha pasado a usted que después de hacer algo bueno, en vez de ser aplaudido, lo llevan a la cárcel? A muchos nos ha pasado, pero eso no puede ser raro para el creyente. El creyente no puede esperar nada del mundo, sino de Dios. Alábelo, alábelo. Cogieron a Pedro y cogieron a Juan, los sacerdotes, y lo interrogaban. Imagínense, después de hacer un milagro. ¿En nombre de quién hicieron ustedes ese milagro? En nombre de Cristo. Y Pedro, un hombre sin letras. Pastores, que tengo que estudiar tanto para poder hablar de Cristo. Mentiras. Prepárese, sí, pero tenga disposición en el corazón. Porque hombres que decían que Pedro y Juan eran del vulgo, no eran letrados, hablaban maravillas de Dios. Dios les ponía una lengua especial, un dialecto especial, palabras precisas, como si hubieran estudiado educación, como si hubieran sido formados. Se maravillaban de ellos. ¿Se maravilla el mundo de usted? ¿O se maravilla de sus chistes verdes? ¿Se maravilla el mundo de su cristianismo? ¿O se maravilla de su comportamiento oscuro? ¿De qué se maravilla el mundo? Porque hoy el mundo se queja por la escasez de cristianos genuinos y verdaderos. El mundo se queja de eso. A ellos los llevaron presos. ¿Y sabe qué hicieron? Predicaron la palabra del Señor estando presos. Y dice que ese día se convirtieron 5,000 hombres al Señor. Hombres, sin contar las mujeres. ¿Qué haces tú en los momentos difíciles? ¿Lloras? ¿Te entregas a la depresión? Porque estos, estando en la cárcel, predicaban el nombre de Cristo. Entonces le voy a dar la solución a sus problemas. Cuando usted tenga problemas, predique el nombre de Cristo. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Lo inmuniza. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Lo vuelve inmune. Tengo el problema, sí, pero tengo paz. Tengo la situación, pero tengo gloria interna. Tengo el problema, pero tengo a alguien en los cielos que camina sobre el mar. Yo tengo una plaquita en una traila que tengo que dice que mi Salvador camina sobre las aguas. Me encanta tanto esa lectura. Me encanta.
hagamos una oración diferente. Hechos capítulo 4. Y yo quiero que leamos esta historia con pasión y con ganas, como se debe leer la palabra del Señor. Porque hay quienes leen la Biblia como contando ovejitas. Usted no le ha dicho el doctor cuando usted tiene insomnio, le dice, cuente ovejitas. Y usted va por 1.000.000 y ya estaba dormido. Y hay quienes han tomado la Biblia para quedarse en dormido más fácil. No, hoy voy a leer la Biblia, el Señor me ha hablado, y empiezan en Génesis capítulo 1, y en el versículo 2 ya están durmiendo. Sueñoterapia, la Biblia. Qué tristeza, ¿no? Lea conmigo. Mire qué historia tan maravillosa. Hablando de Pedro y de Juan. 1, 2 y 3. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Wow. Por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. ¿Qué había hecho? Un cojo había sido sano. Siga conmigo. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué les habían dicho los sacerdotes? ¿Sanaron a ese hombre? Están predicando a Cristo. Prohibido sanar más hombres. Prohibido predicar a Cristo. No más. No más. Imagínense en las piernas de Pedro o las de Juan. No les hacía clic, 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 clic. Mira lo que sigue. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes, ¿qué? Clamaron a Dios. Salieron después de las amenazas y lo primero que hicieron fue clamaron a Dios. Y ellos, lea conmigo, habiendo oído, alzaron unánimes la voz. ¿A quién? ¿A quién? Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Siga conmigo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Siga conmigo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Wow, siga. Mira sus amenazas y concede a tu siervo con todo lo de nuevo. Hasta ahí. ¿Qué hubiera hecho usted? Señor, me amenazaron. Cogí a Poncio Pilato, Señor, y córtale la cabeza. Ese desgraciado no tiene por qué vivir. Señor, mira cómo me amenazaron, me llenaron de temor y yo no puedo tener temor porque yo con temor no puedo vivir. Ponlos en su lugar, Señor, castígalos. Hagamos una oración diferente. Los amenazaron y ahora viene esta oración del corazón de ese par de discípulos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué me importan las amenazas? ¿Qué me importa quién fue el que las dijo? No me importa, dame poder de predicar tu palabra, porque eso es lo primero, Señor. Eso es lo primero, Señor. Eso se llama aislar el problema del evangelio. Una cosa es el problema y otra cosa es quién es Dios. Y mírelo cómo termina esta historia a causa de esta petición. ¿Cuántos aquí quieren ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Honestamente, yo voy a cerrar mis ojitos. ¿Quién?
¿Usted quiere ser lleno del Señor? Hay que orar de la manera correcta. Mire cómo termina esta historia, pero bella. Verso 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Mire, cójala con calma, familia. Primero la petición es, dame de nuevo para predicar. Y mientras que predico, suceden milagros y señales y prodigios. ¿Usted está entendiendo? Señor, dame de nuevo para predicar. Y yo sé que mientras que esté predicando el evangelio, van a suceder milagros, señales y prodigios. Y como Dios conoció el corazón tan sincero de esa petición, porque por eso dice Santiago, ustedes piden y no reciben. Y no reciben porque no saben pedir. Porque cuando piden, piden para sus gastos personales y sus gustos personales. Y mira lo que pasó aquí, el último verso, verso 31. Cuando hubieron ¿qué? Cuando hubieron ¿qué? El lugar en el que estaban congregados. ¿Dónde estaban qué? Congregados. Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Qué esperaba usted? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y Dios les mandó escudos, y Dios les mandó lanzas, y Dios les mandó jabalinas, y Dios les mandó arcos para que se defendieran. ¡No! Y Dios los llenó de su Espíritu Santo. ¿Sabe usted qué necesita y yo qué necesito? Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Yo me acuerdo cuando yo venía aquí a la iglesia y casi no venía nadie un domingo. A mí, yo era fresco por dentro de mí. La pastora me decía, papi, ¿será que el Señor sí lo llama a usted a pastorear? Ay, diablo mentiroso. ¿Cómo? Y yo le decía a mi esposa, mami, yo no miro lo que está ahí sentado. Yo miro lo que está pasando aquí adentro. Y aquí adentro había un gozo y una alegría. Y yo por ese gozo no cambiaba las almas que estaban allí. Porque algo estaba pasando dentro de mí. Le pregunto, ¿qué está pasando dentro de usted? Porque si no está pasando nada, perdóneme, le digo, usted se está muriendo. Sí. Cambiemos el rumbo de nuestra oración. Aprendamos a pedir. Y yo les hago este reto, nos vamos para Colombia. Y allá hay un enjambre de personitas llenas de cosas que desconocemos, homosexuales, lesbianas, drogadictos, prostitutas, brujos, hechiceros, ateos, que se van a sentar en esa silla a 3 días con Dios. ¿Y sabe cuál debe ser su oración? Señor, dale de nuevo a mis hermanos para que tu gloria caiga sobre ese lugar. Para que cuando vengamos aquí traigamos esas fotos de gente vestida un día de negro por dentro, pero un día colocándose el uniforme nuevo de Cristo, bautizándose para la gloria del Señor. Sí, ahora usted cree que esas almas me las va a notar Dios a mí allá en el cielo. Estas son de Oscar Giraldo, estas son de Jonathan Álvarez, no. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Dios va a coger ese paquete de 30 almas y va a decir, estas almas se las ganaron el Centro Cristiano Dios de Pacto. Allá había gente trabajando y aquí había gente ¿qué? Orando. Orando. Ahora, ¿cuánto vale esa alma para usted? Porque quien no ora por los demás, quiere decir que no les importa a los demás. Y quien no ora por los demás desconoce el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Se le olvida cuánto pagó Cristo por él. Por él. ¿Usted está aquí? Vamos al segundo punto de la mañana.
digamos sí a una invitación poderosa. ¿Cuál es el segundo punto? ¿Sabía usted que hay diferentes formas de pedir? El pobre pide con ruegos, el rico habla fuerte. Y parece ser que ese versículo en Proverbios nos dice que depende de los escenarios que estemos viviendo para nosotros pedir. No puede ser que alguien con soberbia pida salvación, o no puede ser que alguien que no tiene comida pida exigiendo alguna cosa. Debemos de ser humildes al pedir y pedir de corazón. Cuando nosotros reconocemos que tenemos una necesidad grande, Dios está buscando que seamos humildes de corazón. Cuando no hay humildad, no hay respuesta. Cuando hay soberbia, hay trato de Dios con el corazón del hombre. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Hay humildad en su corazón para usted pedir. En la Biblia hay un versículo que repetimos mucho aquí en la iglesia y en la mayoría de iglesias. Inclusive no lo sabemos de memoria. Yo sé que usted se lo sabe de memoria. Y está basado en este segundo punto. Clama a mí. ¿Lo pudiera decir más duro para que yo me anime? 1, 2 y 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo no me quiero demorar en este punto, pero este versículo dice tanto. Este versículo tiene un trasfondo bravo, bravo. ¿Sabe de qué boca salió este versículo? De Jeremías. Y Jeremías en la Biblia se conoce como el profeta ¿qué? Chillón. ¿Cuántos chillones hay aquí? Ay, sí. El profeta llorón. Y resulta y acontece que este versículo llegó en un momento tremendo, porque este versículo tiene un trasfondo tremendo. Judá había sido invadida por los babilonios. Jerusalén había sido destruida. Y había habido tal matanza en Judá, escúchelo, era tan sangriento lo que estaba pasando, que los babilonios tomaban los niños y la forma en que mataban los niños era estrellándolos contra la pared, como si fueran bombas de agua, malos. Y a Jeremías lo mandaron para un cepo, lo mandaron para un hoyo lleno de pantano, sucio. Y allí Jeremías estaba atado. Su ropa se fue envejeciendo y pudriendo. Y desde el cepo, él escuchaba a la gente cuando lloraba afuera. Y él no podía hacer nada. Y allí, sabiendo que habían matado a todo mundo, sabiendo que al salir no se iba a encontrar a nadie, sabiendo que estaba pasando la peor prueba de su vida, llegó esta palabra: Jeremías, clama a mí, que yo te responderé. ¿Usted qué está pasando? Porque tal vez está en el cepo, en el lodo cenagoso. Y esta palabra, como fue para Jeremías, es para usted hoy. Clama a mí, que yo te responderé. Esta porción de la escritura nos enseña a orar en la necesidad y en la adversidad. Dice la escritura: clama a Él y Él te responderá. Y me llama la atención porque el versículo es muy corto. Clama a mí. Arranquemos por allí. Usted clama a Dios porque no hay sino un solo Dios vivo. Porque usted puede estar clamándole también al diablo. Déjeme decirle, hay gente que viene a la iglesia y todavía tiene escapularios en la casa. Hay gente que viene a la iglesia y todavía tiene las estampitas de por allí de idolatría en la casa. Hay gente que ha abierto la Biblia y se le cae la estampita de San Gregorio. Y la gente dice: pastor, eso no es idolatría. Todo lo que usted le dé veneración es idolatría. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te inclinarás a ellos. Pastor, es que es una imagen. ¿Ha leído Romanos capítulo 1? Que el hombre cambió las imágenes por la gloria del Dios incorruptible. ¿Ha leído la Biblia?
Porque hay quien se para en la filosofía de la idolatría para discutirle a la Biblia. Esto es algo tremendo. Clamas a mí, está diciendo al único Jeremías, ni los reyes de la tierra, ni los hombres más sabios de la tierra te van a poder salvar. Clama a mí. Una relación vertical con Dios y horizontal con los hombres. Clama a mí y yo te responderé. Porque hay quienes le responde el diablo. Hay quienes le responde el diablo. Aquí tuvimos una mujer que un día le clamó a la Santa Muerte. Y ya le habíamos predicado a Cristo. Ya le habíamos predicado al Señor. Pero como veía que Dios no respondía, porque queremos tener un títere en el cielo, entonces buscó nada más y nada menos que a la Santa Muerte para que le respondiera. Y claro, la Santa Muerte le dijo: te protejo. La Santa Muerte le dijo: cuidaré a los tuyos, pero dame tu alma. Y cuando hizo pacto con ella, ya no podía dormir. Porque la Santa Muerte le repetía al oído: si me dejas, te mato a ti y mato a tu familia. Y un día, ya cansada de no poder dormir, vino y buscó al Señor, no al pastor ni a la iglesia, al Señor. Y trajo esa estatua de este tamaño aquí en un carro, tapada con una cobija. Pastor, no la quiero más, pero le tengo miedo. No le tenga miedo a nada ni a nadie, que eso está vacío por dentro. Hay uno que está sentado en el trono, que es todopoderoso. Entrégale su vida, entrégale su corazón, rinda su vida. Esa mujer ese día renunció a eso y el Señor la liberó a ella y a su familia. Hay quienes claman a dioses equivocados. Hay quienes claman a sus vecinos por una ayuda. Hay quienes claman a otros porque quieren salir adelante. No son capaces solos, no son capaces con el Señor. Hay quienes no son capaces ni siquiera de desempeñar una visión porque necesitan a alguien más, menos al Señor. Soberbia, orgullo, deslealtad por el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y termina diciendo: y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el único Dios que promete cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No te desesperes. Las cosas grandes vienen de Dios, porque no es un Dios pequeño. Él es un Dios enorme que no cabe en el universo. No cabe en el universo. ¿A qué le tienes miedo? Y la invitación en esta mañana es: clama al Señor que yo te responderé. Colóquese de pie, mi hermano querido. Creo que usted ha entendido el mensaje de esta mañana y llévelo en su corazón. Una iglesia que clama es una iglesia poderosa.